Bueno, a continuación vamos a estudiar cómo se llama la figura siguiente. Esta figura que ustedes ven acá le vamos a llamar elipse y es una figura que entra dentro del tema de las cónicas. La línea para acá es su eje mayor y hacia arriba su eje menor. Eje mayor y eje menor. Ahora surge una pregunta. La figura se llama elipse. ¿Cómo se define elipse? Es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Vamos a ver. ¿Cuál es la elipse? Dice, es el lugar geométrico de los puntos. Aquí, los puntos que hacen que se forme esta figura se llama elipse. Es el lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? El lugar geométrico es el lugar donde están todos los puntos. Todos estos puntos de aquí es un lugar geométrico, donde se unen todos los puntos. A este lugar geométrico se le va a llamar elipse, ¿verdad? Porque ahí están los puntos que van a conformar la elipse. ¿Cómo se llaman los puntos fijos? Se llaman focos. Para hacer la elipse yo hago un punto acá y otro punto acá. Este se va a llamar foco. Lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. ¿Cuáles son las partes de la elipse? Hemos dicho que tiene un eje mayor y un eje menor. Entonces, ¿cuántos ejes tiene una elipse? Tiene dos ejes, un eje mayor y un eje menor. Ahora veamos. ¿Cuántos ejes se observan en la elipse? Dos. Se observan dos ejes, el eje mayor y el eje menor. En esta elipse que está horizontal, porque hay elipses verticales, ya la vamos a ir estudiando. Ahora, ¿cuántos focos tiene la elipse? Tiene dos focos. ¿Por qué es importante el foco? El foco es el lugar desde donde se proyecta o se generó la elipse. Como tiene dos focos, la elipse entonces, ¿cuántas directrices tiene? Tiene dos directrices. ¿Qué se entiende por vértices? Es el punto donde la elipse corta el eje. Si yo hago esta, mi plano cartesiano, entonces aquí se corta el eje X. Y como se corta el eje X, este se va a llamar vértice. Este es otro punto donde se corta el eje X y se llama vértice. Aquí también, si hago el eje menor, este punto va a ser el vértice, donde se corta la elipse al eje menor. Este va a ser otro vértice, donde la elipse corta al eje menor. El eje mayor tiene dos vértices, al igual que el eje menor. ¿Cuántos vértices tiene el eje mayor? Dos. Y el vértice menor tiene dos. Aquí, en esta parte, estoy presentando los vértices del eje menor. Un vértice en el eje menor y un vértice en el eje menor. Este es el eje menor. Tiene un vértice superior y un vértice inferior. Ahora, conceptos importantes. La distancia de dos focos hacia un punto será constante. Si yo tomo una distancia, este es un foco y este es otro foco. Si de este foco lanzo aquí o genero una recta, la distancia que se sumaría este sector más este otro sector valdría lo mismo que esta distancia de este punto a este. Estos tres puntos, P sub 1, P sub 2, P sub 3, valen lo mismo en longitud. ¿De acuerdo? Y se han generado del foco hacia el punto. Ahora, ¿qué significa que la distancia obtenida en el punto 1 al punto 2 al punto 3 es la misma? Significa que es constante. Ahora surge una pregunta. ¿Cuántas formas puede tener la elipse? Como ustedes la ven, esta le vamos a llamar forma horizontal. A esta vamos a llamar elipse vertical. Ya tenemos dos. ¿Cuántas formas tenemos? Es decir, según la posición de la elipse en el plano, tengo elipse horizontal y tengo una elipse vertical. Y hay otra elipse que estamos viendo acá. Puede tener tres orientaciones, una elipse horizontal, vertical y esta. Una elipse inclinada en el centro del origen, en el origen. Está inclinada, pero su centro siempre está en el origen. ¿Cuántas ecuaciones tiene la elipse? Tiene dos, vean. La primera, x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, que es igual a 1. Y la siguiente,
Ahora, ¿qué se entiende por latus rectum? Es la cuerda perpendicular al eje mayor por uno de los focos. ¿Cuál es la fórmula para calcular la longitud del latus rectum? Aquí la tenemos. El latus rectum es igual a 2 veces b cuadrado sobre a. Ya lo vamos a explicar. Lo único que necesito precisar es que de este punto, aquí es un foco. Si del foco se eleva esta recta hacia arriba, a la cual le llamamos cuerda, vea que es una porción de recta, desde este punto hasta este otro le vamos a llamar LR, que quiere decir latus rectum o lado recto, y se calcula duplicando el valor de b elevado al cuadrado y dividiéndola sobre a. Los puntos básicos a recordar es que este es un vértice, este es otro vértice, este es otro vértice y otro vértice. La diferencia es que este es un vértice y otro vértice del eje mayor, y este vértice de aquí con este otro se relacionan porque son hechos en el eje menor. ¿De acuerdo? Ahora solo quiero recordar el eje. Este es un eje mayor, el eje menor, y este punto le llamamos foco. Es el lugar. Hay dos focos en la elipse, un foco a la izquierda y un foco a la derecha. Para producir o generar la elipse lo partimos a través de los focos. Este es el latus rectum. Ahora vamos a conocer un poquito más las distancias. Bye. Desde el vértice hasta el centro, esta distancia se va a llamar A. Repito, desde el vértice en el eje mayor hasta el centro le vamos a llamar distancia A. Y desde el centro hasta el vértice del eje menor le vamos a llamar distancia B. Entonces el eje mayor se forma vértice, centro, centro, vértice, y esto va a estar representada la letra A. Así que el valor del eje lo podemos calcular multiplicando 2 por la letra A. V, que es la distancia del centro al vértice, le vamos a llamar B. Este solo coincide con el eje menor. ¿De acuerdo? Ahora hay algunos conceptos que vamos a ir haciendo. La distancia A inicia en el centro o en el vértice del centro o centro vértice. La C significa centro. La distancia de B es del centro hacia el vértice en el eje menor. El vértice en el eje mayor y el eje en el vértice mayor. Dijimos que son dos vértices. Los conceptos más importantes que vamos a recordar que A es la distancia del vértice en el centro de la elipse. Del vértice al centro de la elipse, pero en el eje mayor, que es B, es la distancia del centro al vértice del eje menor. Ahora, que es C, la distancia del foco al centro. Vamos a ver. La distancia del foco al centro se llama C. Este es C. Del foco al centro es la C. Del vértice al centro es la A. Del centro al vértice se le llama B. No olvidar los siguientes conceptos. C es el centro, L es el latus rectum, la distancia B, que está aquí, esta que vamos a ver acá, es la distancia del vértice. El eje mayor, ¿cómo se representaría? Se representaría por, es la distancia que une a los dos vértices. ¿Y cómo se puede representar la distancia de los dos vértices? Se va a representar 2 veces A. El eje menor es igual a B. Entonces, el eje menor, ¿verdad? El eje menor va a ser 2 veces B. Ahora, ¿qué es F y super F? A es la distancia entre foco y foco. Esto es igual a 2 veces C, porque la distancia es de un foco al centro, así que la distancia de foco a foco es igual a 2 veces la letra C. Entonces la distancia del foco al centro es igual a la distancia del centro al foco, lo que es igual a C. Vamos a repasar con brevedad lo siguiente. Vamos a decir, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de la elipse? El área de la elipse es igual a pi por A por B. Pi vale 3,1416 y A es la distancia de un vértice al centro en el eje mayor, y B es la distancia del centro
a cualquier vértice del eje menor. ¿Cómo se calcula el perímetro de la elipse? El perímetro de la elipse es igual a 2 veces pi multiplicado por raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado dividido entre 2. Este es un valor aproximado. ¿Cuánto mide el largo del eje mayor de la elipse con su información? Con esta información que presento ahí. ¿Ve? Me dicen, ¿cuánto vale este? Entonces yo digo, ¿cuánto vale esto? Supónganse que fuera 10. Si fuera 10, yo diría, este de aquí para acá 10 más 10 serían 20. El eje vale 20. Si fuera 18 sería 36. Sería 18 más 18, 36. Es así como vamos a ir utilizando las diferentes ecuaciones, ya sea para calcular el largo de la elipse o el perímetro o el área. ¿De acuerdo?